La discriminación histórica de las mujeres aún no se ha erradicado en una comunidad como la nuestra. Nuestra realidad social y económica no refleja la igualdad plena y efectiva de los derechos que reconoce la Constitución a la mujer. El desempleo femenino sigue siendo superior al masculino y aún se mantiene una diferencia salarial relevante por el mismo trabajo. Las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas casi exclusivamente por las mujeres, persistiendo sus dificultades para conciliar su vida familiar y profesional. La violencia física, psicológica y sexual cobra cada año un número insoportable de denuncias. En definitiva, nuestra sociedad aún no ofrece iguales oportunidades a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Uno de los grandes obstáculos que impide la igualdad de género en nuestra región Huánuco es el machismo, entendido no como una característica de los varones, sino como un sistema de discriminación hacia la mujer, en donde la mujer tiene menos valor que el hombre y es aceptado por toda la sociedad. Esta discriminación que implica el machismo se da en todas las etapas de la mujer. Desde niña, por ejemplo, en las escuelas, cuando los padres deciden que solo estudien los hijos varones porque más adelante ellos se dedicarán a las tareas productivas y le asignan los roles reproductivos y domésticos a las niñas, por lo tanto se quedan en casa ayudando a las tareas del hogar y al cuidado de los animalitos. Este machismo y esta discriminación también se da en las relaciones desiguales de poder. Vale decir que el hombre asume una actitud de poderío frente a la mujer, en los cuales él percibe que la mujer tiene menos valor y por lo tanto debe servirlo, debe atenderlo, y él, para dominarla, ejerce la fuerza, ejerce la presión, ejerce la violencia. El problema más grande que nosotros también percibimos es la indiferencia de las autoridades, y en caso de violencia consideran que es un tema privado, que no es un tema público y por lo tanto ellos no deben intervenir. El otro problema es la gran indiferencia que todavía existe en los sectores del Estado. Lo que se requiere es promover políticas públicas que eliminen toda forma de discriminación hacia la mujer, que esas políticas públicas se orienten al desarrollo humano con enfoque de género. Es precisamente en las zonas rurales y periurbanas en las que viven las mujeres más golpeadas por el analfabetismo, la pobreza, la exclusión social, el desconocimiento de sus derechos, la dependencia económica. La acción del Estado muchas veces no llega a los lugares más alejados de nuestra serranía. Es por esta razón que encontramos comunidades en las cuales algunas autoridades actúan con indiferencia ante la problemática de la violencia familiar, considerándola que es un tema privado donde no deben intervenir. Un poco que se ha avanzado en los últimos años en Tingo María, pero las demás provincias aún están desatendidas por parte del Estado, parcialmente por nosotros como Ministerio Público. Digo nosotros porque si bien nosotros representamos a las víctimas, es nuestra función velar por su respeto y entre estas conseguir o lograr pues sentencias declarativas en ese sentido, es decir, la declaratoria de violencia, pero previa a la identificación de estas. Y para identificarlas tenemos muchas dificultades en este tema, porque los fiscales ven los asuntos en su conjunto, es decir, hay ausencia de especialidad. Este tema necesita de una especialidad, necesita de una atención primordial. La víctima mujer rural, ¿no? Los vacíos son económicos. Hay que dotar de presupuesto a las fiscalías para que puedan tener peritajes psicológicos en cada una de las provincias, ¿no? Ya hay avances, pero esto tiene que ser a nivel de todas las provincias. Hay que dotar de presupuesto al Ministerio Público para que pueda estar más salidas, ¿no? Y para que pueda tener infraestructura adecuada para poder atender a las víctimas. La ausencia de defensoras de oficio de las víctimas.
Tenemos avances, hay centros de emergencia mujer que ahora están apoyando a las víctimas tanto en Huánuco como en Tingo María, pero esto tendría que ser la norma en todas las provincias del departamento, conocido a nivel nacional por el alto índice de violencia familiar. Centros de emergencia mujer o de cualquier otra manera, defensa de oficio de las agraviadas y las víctimas es una prioridad que tendría que ser atendido a nivel municipal, a nivel regional y, como no, a nivel nacional. A pesar de tener una cantidad de normas internacionales, planes y programas nacionales y regionales en contra de la violencia hacia la mujer, la falta de una verdadera voluntad política hace que esta normatividad no sea lo suficientemente efectiva para prevenir y eliminar la violencia a la mujer, debido a que no se cuenta con los adecuados recursos económicos para su real aplicación. El problema de la violencia hacia la mujer es un tema que recién es tratado desde hace poco, incluso en el plano internacional. Se inicia con la creación del Ministerio de la Mujer en la década pasada y recién en esta década se elabora el primer plan contra la violencia hacia la mujer por parte del Ministerio de la Mujer. Un plan que en la práctica nunca tuvo un presupuesto específico destinado. Es decir, podemos distinguir dos planos. Un plano de la voluntad normativa en la cual los actores del Estado emiten normas, emiten planes, políticas públicas para tratar el tema de la violencia hacia la mujer, pero sin embargo en el plano del presupuesto que debe llevar a ejecución todos los planes y programas, allí sí hay un cuello de botella que no se ha podido superar hasta la fecha. La evaluación de este primer plan llevó a un segundo plan que debe regir hasta el 2015 y sin embargo este segundo plan nacional contra la violencia hacia la mujer tampoco tiene financiamiento y solamente hay un enunciado en el cual se dice que se deben elaborar planes operativos en donde se deben designar las partidas presupuestales que sirvan para la ejecución de estos planes. Y esas partidas presupuestales en realidad tendrían que afectar a los sectores porque la estrategia es una estrategia de aplicación sectorial de estos planes, ejecución sectorial. Y como sabemos, eso depende también de la voluntad de las autoridades, de los funcionarios de nivel intermedio, que casi nunca consideran estos planes operativos y menos aún el presupuesto correspondiente. De tal manera que venimos asistiendo a la creación incluso de planes regionales que en la práctica nacen desfinanciados y no sabemos cuál puede o debe ser el mecanismo hasta ahora para poder ejecutar estos planes. Ante un nuevo escenario con nuevas autoridades, es necesario que se comience a promover políticas que contribuyan al desarrollo tanto de varones como de mujeres, del campo y de la ciudad. Esta demanda ya está siendo dispuesta por mujeres y hombres que buscan reivindicar los derechos de las mujeres. Antes de las elecciones del 3 de octubre para elegir a las autoridades locales y regionales, la Red de Promotoras Comunitarias de los Derechos de la Mujer, Red PRODEM, convocó a estos candidatos para que puedan presentar sus propuestas y adecúen sus planes a lo que se requiere para una verdadera equidad. La reciente campaña Nuevas Autoridades que trabajen por la equidad de género visibilizó ante las autoridades recientemente electas la problemática de la violencia hacia la mujer, sus causas y sus consecuencias, de cómo la violencia afecta el desarrollo de la región y de cómo, a través de políticas públicas con enfoque de género, se puede ir cerrando las brechas de las inequidades. Pero ¿cómo se convierte la Red PRODEM en un importante agente promotor de los derechos de la mujer en Huánuco?